Dios les bendiga. Vamos entonces con nuestra enseñanza del libro de Romanos capítulo 1. Saludamos a todos los que nos escuchan también en nuestro canal de YouTube. Eh, Hoy día nos queda la última parte del capítulo 1 de Romanos, que vendría siendo desde el verso 18, perdón, desde el verso 24 hasta el 32. La verdad es que desde el 18 hasta el 32 es un mismo contexto, pero los separé porque hay cosas importantes que puntualizar. Entonces, desde esa perspectiva hice una separación y hoy vamos a abarcar verso 24 hasta el 32 que los voy a leer para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a estudiar hoy día. Dice así el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esa parte es súper importante porque vamos a hablar mucho de esto al principio, de este verso 24 puntualmente, porque todo lo demás es contexto de esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ahí está la palabra epitimia que ustedes estudiaron. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos o desbordados, muy llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos hoy día a titular esta última parte las consecuencias del rechazar el conocimiento de Dios. Las consecuencias de todo este contexto, las consecuencias de rechazar el hecho de que conocemos lo que Dios dice, el hecho de conocer a Dios, pero decidimos no ah, aceptarlo. Por lo tanto, lo titularemos consecuencias del rechazar el conocimiento de Dios. Lo primero, en estos versos que estamos estudiando, Pablo nos menciona eh, parte del comportamiento del ser humano frente a Dios y el conocerle, o cómo se comportó el hombre en esa época. Tenemos que siempre poner todo esto en contexto. Recuerden que esto está escrito a los romanos de la época, que era el grupo de gentiles de la época, y de ellos se está hablando aquí, cómo era su comportamiento en esa época. Eh, Cómo se comportaron ellos también frente al recibir el conocimiento de Dios. Samuel Pérez Milo, que es uno de mis comentaristas favoritos, un doctor en teología español, respecto a esto escribe: la consecuencia del comportamiento anteriormente descrito tiene un resultado. ¿Qué comportamiento? El que leímos, ¿cierto? Tiene un resultado. Dios los entrega. Y esa frase nos va a acompañar harto rato aquí. Dios los entrega. O también Dios los abandona, quiere decir. Es decir, confirma judicialmente el deseo y la determinación del hombre, permitiendo que se contaminen, literalmente que estén en la inmundicia, que si la buscan, se queden ahí. Ese es como el juicio que opera aquí de parte de Dios hacia los hombres de la época que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo. Así que es la consecuencia de la vanidad del comportamiento humano, permitiendo que se manifieste en toda su dimensión la concupiscencia de sus corazones. Esa palabra concupiscencia que más adelante la vamos a definir más en detalle, pero que ustedes la estudiaron súper bien, epitimía, eh, todo lo que ustedes estudian referente a eso, cuando yo diga concupiscencia, es todo eso que ustedes estudiaron, ¿ya?
El sentido de la palabra aquí adquiere en Pablo el sentido de una acción desordenada buscando la satisfacción de las perversidades personales a una costa de las demás personas, ¿no? Sin importar los demás. Y en estas manifestaciones de sexualidad está presente no el sentido positivo de ello, porque el sentido positivo de la sexualidad es un don que Dios le dio al hombre. Eso Dios se lo regaló al hombre. Pero aquí está el sentido no bueno, ni ordenado, ni positivo de lo que es esa área, sino como algo que conduce al comercio carnal entre las personas, expresado especialmente en las relaciones íntimas fuera del matrimonio. Puntualmente lo inicia hablando así el apóstol Pablo. Aquí hay una palabra que no estoy seguro si se la anoté, ahí está, que es la palabra akatsarsia, otra palabra griega. Cuando estudiamos el texto así bien profundamente, tenemos que acostumbrarnos a esto, que van a aparecer palabras súper raras, porque estamos tratando de ir a la raíz si ustedes se dan cuenta, una palabra, epitimia, que es una palabra griega, significa un montón de cosas y dependiendo del contexto la aplicamos. Por eso es bueno estudiar las palabras desde su raíz. Recuerden que estamos haciendo estudio de la palabra, tratando de profundizar y no solamente entregar una predicación. Entonces esto es distinto y se van a tener que acostumbrar a esto mientras lo mantengamos. Esta palabra captarsia es la palabra original griega utilizada para inmundicia. Y esa expresión inmundicia que aparece aquí en Romanos es la expresión de la concupiscencia de los corazones. Es la expresión de los deseos desenfrenados, de los deseos pasionales desordenados del corazón, la inmundicia. Y se hacen visibles en las perversidades cometidas con el cuerpo, consecuencia de que el corazón es perverso y engañoso, como dice Jeremías 17:9, engañoso del corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso yo siempre que predico, enseño, digo que ese dicho de que escucha tu corazón es mentira, no lo escuchen, porque es engañoso, según la palabra de Dios, y no nos va a dar el mejor consejo. Nos va a parecer que sí, pero es engañoso, y no lo conocemos. Por lo tanto, fíjense en la seguidilla de estas cosas. Esta inmundicia es la expresión, la palabra que está hablando aquí, esta inmundicia es la expresión de los deseos desordenados, pasionales, desordenados del corazón del hombre. Y esa inmundicia de esos deseos se hace visible en lo que se hace, en las perversidades que se cometen con el cuerpo a causa de obedecer a esa inmundicia que expresan los deseos del corazón malo del ser humano. Así que estas manifestaciones pecaminosas de las que estamos hablando aquí en Romanos 1, 24 al 32 afectan al lugar donde se asientan los sentimientos y la voluntad del ser humano en nuestros corazones. Lo afectan directamente. El hecho de que Dios, aquí utiliza esa palabra que se las mencioné varias veces, los entrega, esa expresión que usa Pablo de decir que Dios los entrega, a esas bajas pasiones, eso ya es una manifestación de la ira divina sobre los hombres. El hecho de que Dios los entregue porque los está abandonando de cierta forma a su suerte y a los deseos de su corazón. Entonces eso ya es, el hecho de que el texto diga que Dios los entregó, eso ya es una manifestación de la ira divina sobre los hombres, convirtiendo el hombre, convirtiéndose de esta forma el ser humano, en un esclavo de sus propias y bajas pasiones. Por lo tanto, las consecuencias que vengan después son solamente por el obedecer al desenfreno de sus deseos. Entonces, ¿Dios qué hace? Su ira se deja ver en que no rescata al hombre de la condición en la que decidieron vivir, sino que le permite que viva y los abandona a su suerte para que vivan como decidieron vivir y que a su vez reciban las consecuencias de la forma en que decidieron vivir. Es lo que está expresando aquí Pablo en este capítulo 1 verso 24 al 32. Así que el hecho de que Dios los entrega a esas bajas pasiones es una manifestación del juicio y de la ira de Dios sobre los hombres. Fíjense que no les está haciendo nada, no les está mandando una bola de fuego gigante que los quema, los destruye, sino que sencillamente los deja, les permite, los entrega a sus propios deseos y bajas pasiones. ¿Por qué? Porque, como tengo escrito ahí abajo, la impiedad para con Dios trae como consecuencia la inmundicia entre los hombres, que vivan de esa forma. Cuando
eh, la impiedad se manifiesta hacia Dios, o para con Dios en este caso, trae esa consecuencia, que el ser humano termina viviendo en su inmundicia, o en este caso en las perversidades íntimas, que no son perceptibles a la vista de los hombres, pero contaminan también los cuerpos, ya que el hombre es una unidad compuesta tanto de parte espiritual como de parte material. Somos una unidad compuesta, somos cuerpo y espíritu. No vamos a hablar de que somos tripartito, tricotómico, o dicotómico o bipartito, sino que solamente vamos a hablar que somos una parte humana y una parte espiritual. Eh, entonces el ser humano cuando permite que esa parte íntima, que no es perceptible para nosotros, se degenere, se dañe, contamina de igual forma el cuerpo, puesto que somos una unidad compuesta. ¿Ya? Y ahora vamos a ir a esa palabrita que ustedes estudiaron y vamos a tratar de profundizar un poquitito más en ella, a pesar de que estuvo súper bien todo lo que estudiaron. Perfecto, o sea, dijeron todo lo que había que decir, pero voy a tratar de que profundicemos un poquito con la escritura. Precisamente en la Reina Valera, que es la traducción que la mayoría utiliza, y en otras traducciones también del texto sagrado, por ejemplo la NBI también lo utiliza, utilizan esta palabra, la traducción de la palabra es concupiscencia. De esa palabra epitimía podríamos decir que de ahí deriva esta palabra concupiscencia que está traducido en algunos textos. Y esta palabra es la clave para este pasaje que estamos estudiando del verso 24 hasta el 32. Esa es la clave. Concupiscencia. No se les va a olvidar más esta palabra porque esa palabra que está ahí subrayada y en amarillo es la clave para todo lo que estamos estudiando, para poder entenderlo. Originalmente, si ustedes van a un texto original, que los pueden buscar por internet, hay páginas académicas muy buenas donde ustedes pueden buscar. Este pasaje de Romano 1:24, que eh, a la letra dice, dependiendo de la traducción, yo en la NBI dice, aunque la verdad me gusta más aquí la NTV, que pega más fuerte. Me encanta cómo lo traduce la NTV. Dice, entonces, dice el 1:24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Eso que está escrito ahí, ese Dios los entregó, debiese decir algo así como, si ustedes van a un original, debiese decir algo así como Dios los entregó a los deseos del corazón de ellos. Dios los entregó a los deseos de los corazones de ellos, que es lo que ustedes estudiaron, epitimía, esos deseos, esas pasiones que sencillamente dejamos que nos lleven y no se frenan. Esos son esos deseos como incontrolables, pasiones que no se pueden controlar. Dios los entregó a esos deseos del corazón de ellos. Pero ¿qué deseos? Porque ustedes estudiaron que esta palabra epitimía también se puede utilizar para cosas buenas, porque hay deseos irrefrenables que son buenos. Eh, pero según el contexto que estamos leyendo, yo un poco lo que decía Michael al principio cuando estaba entregando lo que ellos estudiaron, decía que según lo que estudiaron, se utilizó muy pocas veces esta palabra para referirse a deseos buenos hacia Dios o de búsquedas puntuales en base a nuestra relación con Dios, o los deseos de Jesucristo cuando dice deseaba tomar esta cena junto a ustedes por sus discípulos, cosas buenas, otras que son como casi irrelevantes porque son neutrales y no apuntan a nada en especial, pero específicamente esta palabra es utilizada en la Biblia más abundantemente para expresar cosas, deseos malos del corazón del hombre. Por lo tanto, ¿de qué deseo nos está hablando el contexto de aquí de Romano? Porque todos deseamos cosas buenas y no tan buenas, eso es cierto. Pues bueno, esta palabra deseos es de la que deriva en nuestras traducciones la palabra concupiscencia. Por lo tanto, esos deseos desde su original es epitsumía, que también la da un poco más, que se utiliza para referirse solamente a los deseos, codicia o pasión por las cosas prohibidas. Hacia allá apunta directamente y no hay otro contexto aquí. De hecho, uno lee capítulo 1, verso 18 hasta el 32, y lo único que nos habla son de las pasiones por las cosas prohibidas. No hay otro contexto que se desataban en esa época. Y van a entender por qué les hablo de esa época, porque después les voy a hacer un poquito de historia, cómo era la situación
del gobierno romano de la época y cómo se había desatado, descontrolado todo. Aristóteles definía epitimía como lanzarse tras el placer, como me entrego a eso. Así lo definía el filósofo griego Aristóteles. Me entrego, me lanzo tras el placer. Los estoicos, que esa va a ser la tarea para la próxima semana. Ah, ya, qué buena tarea. Van a estudiar sobre los estoicos, quiénes eran los estoicos y qué era lo que proponían. ¿Por qué? Porque los estoicos aparecen en toda la época de Pablo. Después al final se las voy a reafirmar para no ahondar en eso. Los estoicos definían epitimía como lanzarse tras un placer que desafía toda razón. Desafía toda razón. Clemente de Alejandría lo llamaba un irracional, lo llamaba un irracional lanzarse hacia lo que produce placer. O sea, no pensarlo. Un irracional lanzarse hacia lo que produce placer. Le damos nomás, vamos. Y epitimía entonces vendría siendo ese deseo apasionado de un placer prohibido. Un deseo apasionado de un placer prohibido. Es el deseo el que hace cometer acciones innominables que no se pueden definir, no se les puede entregar una, no se pueden expresar de alguna forma para definirlas porque son muchas veces tan aberrantes que ni siquiera tienen una definición lo que se hace. Y es precisamente ese deseo irrefrenable del que estamos hablando el que hace cometer acciones innominables y vergonzosas que en el momento no se siente vergüenza, porque se deja ir nomás al placer de la carne. Es la manera de vivir de una persona que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene a Dios en cuenta para absolutamente nada. Eso vendría siendo una definición más directa de esta palabrita que ustedes estudiaron, epitimia, que creo que no se les va a olvidar más. Y lo brusco de esto, lo fuerte, lo grave de esto, es que es súper terrible decir que Dios ha dejado a alguien. Es, creo que muchas veces ni siquiera le tomamos el peso a esto puntual que está diciendo Pablo. Dice que Dios los dejó, los abandonó, los entregó a lo que ellos querían hacer. Y es súper terrible, es algo terrible decir que Dios ha dejado a alguien, que se ha desentendido de él. Y sin embargo, vamos a puntualizar dos razones por las cuales sí lo dice Pablo. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué lo dice? Por qué Pablo dice que Dios hizo esto? Bueno, primero, es porque Dios a los hombres les ha dado lo que se llama, y lo puse entre comillas, libre albedrío, porque hay algunos conceptos, definiciones del libre albedrío por los cuales yo no estoy de acuerdo, pero que no voy a profundizar porque es demasiado extenso y pudiésemos tener un mes para hablar sobre el libre albedrío fácilmente. Por eso no voy a andar en él, pero hay muchos conceptos del libre albedrío de los cuales yo no estoy de acuerdo. Eh, por eso lo pongo entre comillas. Dios le ha dado a los hombres ese llamado, entre comillas, libre albedrío, que tiene un sentido bastante extenso, por lo que según este concepto del libre albedrío, Dios le entrega al hombre esa capacidad de decidir. Entre comillas, tenemos un poco esa capacidad, según esta perspectiva, según este planteamiento del libre albedrío, esa capacidad que nos entrega Dios para decidir o tomar ciertas decisiones. ¿Por qué digo que no me quiero meter en el tema? Porque el libre albedrío tiene algunas cosas que si las razonamos nos vamos a dar cuenta que no son tan libres. Porque si el ser humano, dice la escritura, que va de continuo solamente al mal, Dios dijo en el principio que el deseo del corazón del hombre era solo el mal. Por lo tanto, si tenemos la libertad de decidir, generalmente no decidimos hacia lo bueno porque hay algo, dice Pablo en mí. Pablo lo dijo en el libro de Romanos capítulo 7. Hay algo en mí que me lleva a hacer lo malo, ¿cierto? Por lo tanto, si él tiene el poder de decidir y no se frena es porque no sé si está libre, si está esclavo del pecado. Bueno, por eso no quiero andar porque si no se profundiza y no avanzamos. Pero el tema del libre albedrío es un súper buen tema para quienes quieran estudiarlo. Tal vez en algún momento tengamos que profundizar un poquito más en él.
Pero según este pensamiento, Dios entrega al hombre esta capacidad de decidir. Tenemos la capacidad de, de querer o no querer hacer. A Efesios capítulo 4 verso 19, Pablo habla de los que se han abandonado a la lascivia, le han rendido toda su voluntad a la lascivia. Romanos 4, Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No sé cómo lo traduce la NTV, pero en estos casos me encanta la NTV, más que cualquier otra versión, porque siento que es más clara, más directa, más punzante en cuanto a lo que se refiere a traducir conceptos respecto a la inmoralidad. Entonces, como más clara, no sé cómo dice acá, verso 19, está espectacular. Dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esta está mejor, a mi parecer, es más clarita. Entonces, eso dice Efesios 4:19. Oseas, capítulo 4 verso 17, tiene una frase terrible. Dice que Efraín se ha entregado a los ídolos y luego dice, déjalo. Dios está diciendo a través de Oseas, Efraín se ha entregado a los ídolos, así que déjalo, que haga lo que quiera, que se vaya para donde quiera. Si lo decidió, déjalo. A- Al hombre se le presenta en este caso entonces una elección libre y así tiene que ser. En ciertos aspectos tiene que ser así. El ser humano tiene que ser libre de decidir ciertos aspectos en su vida. Sin posibilidad de elección no puede haber bondad, no puede haber amor. Una bondad impuesta no es verdadera, como un amor impuesto no es amor. Por lo tanto, en ciertos aspectos de la vida del hombre sí existe esa libertad dada por Dios para que podamos decidir si amamos, si expresamos bondad. Si los hombres escogen deliberadamente volverle la espalda a Dios después de que Él ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, ni siquiera Dios en cierta forma va a evitar que el ser humano lo haga, porque no sería una expresión de amor, no sería una expresión de entrega hacia Dios, sería una obligación, una presión. Cuando Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, como estamos leyendo, dicha palabra, Dios entregó, no tiene una indignación airada de parte de Dios. Cuando dice Dios entregó a los hombres a sus pecados, a su inmundicia, no es una, no tiene una definición o no contiene un pensamiento, un deseo, mejor dicho, de parte de Dios de indignación o de ir hacia el hombre. Porque cuando Dios actúa en base a eso, es terrible, pero el sentir de lo que está expresando aquí el apóstol tiene un tono principal que no es de condenación o de juicio hacia el hombre, sino de anhelo, de un dolor, de un pesar en el corazón de Dios hacia el hombre, como el de alguien que ama y que ha hecho todo lo que ha podido y ya no puede hacer más. Si en el principio no se pudo, él dice, en este nuevo pacto yo voy a entregar a mi hijo para que muera por la humanidad, porque al ser humano le es imposible obedecer la ley y ser salvo a través de ella. Por lo tanto, la ley va a ser el ayo hacia Cristo, van a llegar hacia Él y a través de Cristo van a recibir todas las obras de Cristo imputadas en su vida. Así que los voy a convertir en gente justa a través de las obras de Cristo, los voy a convertir en gente santa a través de la santidad de Cristo, los voy a convertir en gente de un obrar bueno a través de las obras de Cristo. Y Dios dice, si no aceptan esto, si no reciben esto, entonces no hay más que yo pueda hacer para evitarlo. Así que más que un desatar de la ira de Dios aquí en este capítulo 1 de Romanos, versos 24 al 32, lo que vemos es el pesar de Dios en su corazón hacia el obrar de la gente, hacia el obrar del ser humano. Describe más exactamente el sentimiento del padre que ve a su hijo volverle la espalda y marcharse a poner distancia en medio. Eso describe, mejor dicho, este capítulo 1 de Romanos, cuando expresa toda esta maldad en el ser humano. Más bien el sentimiento de un padre cuando ve a un hijo volverle la espalda. Eh, Eso es más bien lo que expresa más que juicio o ira.
Y como segunda razón de, de por qué Dios ha dejado a alguien, según lo que está planteando Pablo, es que esta palabra entregar, Dios los ha entregado, o Dios los entregó, tiene un leve sentido de juicio. ¿Y cuál sería? Tenemos que decir que es un hecho inexorable de la vida, que cuanto más se comete una mala acción, más fácil después resulta cometerla. Al principio nos afecta, al principio nos duele, pero cuando se repite constantemente, después es más fácil cometerla. Tal vez se empieza con un cierto miedo, un cierto temblor por lo que se está haciendo, pero se acaba por hacerlo sin darnos cuenta. No es que Dios esté en cierta forma castigando al hombre, sino que empieza a traer el castigo sobre sí mismo, convirtiéndose más y más en esclavo del pecado el mismo ser humano. Y precisamente los judíos conocían súper bien este hecho del que estamos hablando. Siempre recurrimos un poco a lo que los judíos nos enseñan. Los judíos conocían súper bien este hecho y lo expresaban con determinados dichos, entre los que están, por ejemplo, todo cumplimiento del deber se recompensa con otro y toda transgresión se castiga con otra. Otro dicho de ellos es, el que se esfuerza por mantenerse puro, recibe poder para hacerlo. Si te esfuerzas por mantenerte puro, si te esfuerzas por mantenerte limpio, Dios te va a dar poder para hacerlo. Eso decían los judíos. El que se esfuerza por mantenerse puro, recibe poder para hacerlo. Y el que se atreve a abrir la puerta a la impureza, acaba por encontrarla siempre abierta. El que se esfuerza por mantenerse puro, recibe poder para hacerlo. Y el que se atreve a abrir la puerta a la impureza, acaba por encontrarla siempre abierta. Así que la terrible responsabilidad del libre albedrío es que puede usarse de tal manera que al final se pierde y se llega a ser esclavo del pecado, abandonado al mal de parte de Dios, abandona al mal, al ser humano. En el pecado hay siempre una mentira, porque el pecador cree que aquello le va a hacer feliz, el pecador cree que lo que va a hacer le va a hacer feliz, le va a dar gratitud por ese momento, que lo va a hacer feliz y al final le arruina la vida, tanto la propia vida como la ajena, en este mundo y también en el venidero. Por lo tanto, el pecado, que al momento pareciese ser placentero, arruina la vida del ser humano. Y lo más terrible, lo tengo anotado acá, lo más terrible del pecado es su poder para engendrar más pecado. El pecado engendra más pecado. Tiene ese poder el pecado. Tiene un poder para engendrar más pecado. El apóstol Santiago lo describe en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, de esta manera. Cuando alguno es tentado, me encanta esta forma en que hace esta seguidilla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta. Así que nunca digas que Dios te tentó, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14 dice, cuando está siendo tentado, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando nuestros propios deseos o pasiones desordenadas del corazón, de la parte íntima, nos atraen y seducen. Eso dice Santiago. Dios no te tienta, sino que cada uno en particular, cuando eres tentado, no es Dios tentándote, ni siquiera es el diablo muchas veces tentándote. Santiago dice que tus propias concupiscencias, nuestros propios deseos desordenados, desatados, nos atraen y nos seducen. Ahí somos tentados. ¿Y qué pasa con eso? Verso 15. Entonces la concupiscencia, el deseo desordenado, desenfrenado, apasionado por lo malo, que ya lo estudiamos delante, esa concupiscencia, después que ha concebido, miren cómo el pecado engendra pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Somos tentados por nuestros deseos desordenados. Esa tentación, cuando la aceptamos, concibe el pecado y cuando el pecado se da a luz la muerte. Ese es el orden. Por lo tanto, lo más terrible del pecado es el poder que tiene para engendrar más pecado. Ya estoy concluyendo. Romanos capítulo 1, verso 26 al 32, que son los últimos versos que nos quedan por terminar de compartir, para finalizar el capítulo 1 y si Dios quiere, próxima semana, si todo se da, podemos partir con el capítulo 2 de manera presencial. Verso 26 dice, vamos a leer la NTV. Por esa razón, eh, ¿por qué razón? Por lo que estudiamos delante, que cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira, rindieron culto y se dieron las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, etcétera. Todos los males que hicieron y cómo cambiaron el conocimiento de Dios por sus propios deseos y pasiones. Por esa razón, por lo que hicieron, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Dice que aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La consecuencia. Luego, verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que se hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Esto es lo más loco. Inventan nuevas formas de pecar. Ya cuando ya la hiciste toda, inventemos algo nuevo. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. Todo esto que estamos leyendo, para algunos podría parecer la expresión de un moralista histérico que estuviera exagerando la situación contemporánea que se estaba viviendo, que tal vez describe una situación de degeneración moral casi sin paralelo en la historia universal. Pareciera que está exagerando la nota Pablo. Pablo está bien, pero no es para tanto. Bueno, sí es para tanto. Y más todavía. Miren, Pablo no está diciendo nada en el texto que estamos leyendo que no dijeran los escritores griegos y latinos de su tiempo. Todos los escritores latinos, griegos, todos los escritores de la época decían lo mismo sobre esta época, que era la época del Imperio Romano. Y aquí vamos a ver cómo estaba desatada esta situación y por qué Pablo escribe todo esto. Recuerden que tiene un contexto, por qué Pablo habla de toda esta inmoralidad y pecado que se producía en la época. Bueno, ustedes han visto películas del Imperio Romano, ¿cierto? O series relacionadas con el Imperio Romano. Son súper crudas y no muestran ni siquiera un 10% de lo que en realidad era en la época. Vamos al primer punto, antes de que con esto vamos a finalizar. Vamos al primer punto, son tres. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Esta época de la que está hablando Pablo y que todos los escritores de la época escriben lo mismo, fue una época en que las cosas parecían fuera de todo control. No había control absoluto. Virgilio escribió, se confunde el bien y el mal. Hay tantas guerras por todo el mundo y tantas formas de mal. Ya no se respeta ni el arado, los campesinos se llevan a otro sitio y los campos se pierden. La reja se endereza para hacer una espada. En el oriente, el Éufrates se está desperezando para la guerra y en el oeste, Alemania. Sí, las ciudades cercanas quebrantan sus alianzas y sacan la espada, y la furia salvaje del dios de la guerra
ruge por todo el mundo. Lo mismo que cuando las cuadrigas del circo arremeten desde sus compuertas y se lanzan a la carrera y el piloto tenso desesperadamente las riendas, pero tiene que dejar que los caballos vayan por donde quieran, fuera de todo control. Esto es un tiempo de un mundo en que la violencia se había desbocado absolutamente. De hecho, Tácito, el famoso escritor, se puso a escribir la historia de este periodo y entre algunas de sus cosas dijo: estoy entrando en la historia de un periodo rico en desastres, tenebroso de guerras, rasgado de sediciones, salvaje hasta en sus momentos de paz. Todo estaba en un delirio de odio y terror. Se sobornaba a los esclavos para que traicionaran a sus amos, los libertos a sus patrones, y al que no tenía enemigos, le destruían sus amigos. Suetonio escribe del reinado de Tiberio lo siguiente: no pasaba ningún día sin que se ejecutara a alguien. Era una época de puro y absoluto terror. Roma, dice Titio Livio, un historiador de la época también, no podía soportar ni sus males, ni los remedios que podrían haberlos curado. El poeta Propercio escribió: veo a Roma, a la soberbia Roma, perece víctima de su propia prosperidad. Así que era una época de un suicidio moral. El satírico Juvenal, este escritor de la época, escribió: la tierra ya no produce más que hombres malos y cobardes. Por tanto, Dios, sea quien sea, mira hacia abajo, se ríe de ellos y los odia. Para los pensadores de la época, este tiempo del que estamos hablando y del que escribe Pablo, era un tiempo en el que todo parecía fuera de control, en el que entre bastidores se podía oír la risa burlona de los dioses en los que creían ellos. Como dijo Séneca, era una edad sacudida por la agitación de un alma que ya no era dueña de sí misma. Segundo, era una época de lujo desmesurado. Había mucha riqueza, pero se botaba la riqueza. Era un lujo desmesurado. En los baños públicos de Roma cuenta la historia que salía agua caliente y fría de grifos de plata en los baños públicos. Así que nada que ver con el baño público de las plazas de Valparaíso, pero en otros baños públicos. Estos baños públicos, la grifería de plata, salía agua caliente y agua fría. Calígula llegó hasta a rociar en la arena del circo, donde se hacían en la arena del circo romano, Calígula llegó a rociar polvo de oro en lugar de acerrín. Juvenal decía con amargura: se cierne sobre Roma un lujo más despiadado que la guerra. No hay delito ni obra de codicia que falte desde que Roma acabó con la pobreza. El dinero, nodriza del libertinaje, y la riqueza enervadora socavaron el nervio de una edad con su sucio lujo. Séneca habla del dinero que arruina el verdadero valor de las cosas y añadía: no preguntamos qué es una cosa, sino cuánto cuesta. Era una edad tan harta de las cosas ordinarias que estaba ávida a sensaciones nuevas. Lucrecio escribió o habló de que esa amargura que fluye de la misma fuente del placer. El crimen en Roma llegó a ser el único antídoto para el aburrimiento. Se mataba para pasar el aburrimiento, hasta que, como dijo Tácito, cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia. Y punto tercero y final respecto a esta época de la que estamos hablando: la época de Roma de estos primeros siglos era una edad de inmoralidad sin precedentes. No hay una época en la historia que tenga precedentes de inmoralidad más grandes que la que hubieron en este tiempo. No había ni un solo caso de divorcio en los primeros 520 años de historia de la República Romana. El primer romano del que se sabe que se divorció de su mujer fue Espurio Calvino Ruga, en el año 234 a.C. aproximadamente. Pero Séneca dice de su tiempo que la gente en esta época se casaba para divorciarse y se divorciaba para casarse. Matronas romanas de alcurnia contaban los años por los nombres de sus maridos en lugar de los nombres de los cónsules, de la cantidad de maridos que habían tenido. Era la manera más fácil, oficial, de fechar a los niños que nacían. Juvenal no podía creer que fuera posible tener la suerte de encontrar una matrona casta, pura. Era imposible, según él.
Clemente de Alejandría habla de la típica dama de la sociedad romana ceñida como Venus con el cinto dorado del vicio. Juvenal escribía, ¿le bastaría a Iberina con un solo marido? Más contenta estaría si no tuviera más que un ojo. Menciona el caso de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años y el increíble de la emperatriz Agripina, esposa de Claudio, que solía salir del palacio por las noches para servir voluntariamente en un burdel por puro vicio. Dan señales de un espíritu impávido en todo lo que se rebajan a cometer. Esa era la situación de la sociedad de la época. Lógicamente, esto que provocó el Imperio Romano se distribuyó a todos los lugares. Asia, te le he contado la historia de Corintio, la inmoralidad de distintos lugares, era terrible. No hay nada de lo que dijo Pablo en este capítulo 1 de Romanos, del mundo pagano de la época, que no hubieran dicho sus mismos moralistas de la época, de los que le he leído. Y el vicio no se limitaba a las manifestaciones más crudas y animales. La sociedad estaba contaminada de arriba abajo con vicios contra la naturaleza. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. Lejos de exagerar, Pablo siento que se contuvo en su descripción de Roma para no ahondar más profundamente, y era allí donde Pablo anhelaba predicar el evangelio del que estaba orgulloso. Recuerden cómo hablamos de él en los primeros versos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y en esos lugares de los que le estoy hablando, Pablo anhelaba predicar, él anhelaba ir a Roma a predicar. Si hacemos una necesaria comparación, los lugares que generalmente nosotros como cristianos evitamos para predicar son esos. Evitamos ir a esos lugares, nos vamos a contaminar. No vamos para allá porque no te acerques a él porque te va a ensuciar, te va a contaminar. No estamos preparados para ir a estos lugares, que es donde el apóstol Pablo más anhelaba ir a predicar. Él quería presentarles este evangelio que podía transformar toda esta generación perversa, maligna, inmunda y sucia a la cual Dios había dejado. Les había permitido que sus concupiscencias los absorbieran y vivieran en pos de ella, que Pablo quería ir para allá. Necesitaba, porque Pablo creía que el mundo necesitaba un poder capaz de producir salvación. Y Pablo sabía que ese poder que el mundo necesitaba en la época no existía nada más que en Cristo. No había nada más que pudiera cambiar la sociedad que Jesucristo. Y Pablo anhelaba de todo su corazón, con todas sus fuerzas, ir a este lugar, a Roma, el lugar más despreciable moralmente hablando de la sociedad y de la historia del mundo. Pablo anhelaba ir a presentarles a alguien que él sabía que podía cambiarlos, un poder que podía transformar, un poder del cual él se sentía orgulloso y se gloriaba. Él dijo, yo no me voy a gloriar más de lo que sé, de lo que he aprendido, de mi formación, de yo como judío principal, de yo bajo el conocimiento de los griegos, bajo el conocimiento de los judíos fariseos de la época. Crecí ahí, tengo un conocimiento noblísimo, provengo de una de las tribus más poderosas de donde proviene el mismo rey Saúl, soy hebreo de hebreos, pero no me voy a gloriar de eso, me voy a gloriar del evangelio que he recibido. Ese era Pablo, y él sabía que no existía nada, absolutamente nada, que pudiese cambiar a una sociedad así más que Cristo. Y si hacemos la comparación hoy con nuestro tiempo, es exactamente lo mismo, estamos en un nivel de degradación moral que todavía no alcanza los límites que tal vez alcanzó la época romana, pero que va hacia allá, porque mientras más se multiplica la maldad, más se enfría el amor, más se multiplica la maldad, más se enfría el amor, más se multiplica la maldad. ¿Y qué necesita el mundo? No necesita una iglesia que los entretenga, no necesita una iglesia que les sobe el lomo, no necesita una iglesia que le diga, no, tú estás bien, así ven. Sí, ven cómo estás, pero Cristo quiere transformar tu vida. Quiere que le presentemos ese mismo evangelio puro que Pablo predicó. Ese evangelio que puede transformar al hombre, ese evangelio que puede cambiar al ser humano,
Porque si no predicamos a un Cristo que transforma, estamos predicando cualquier cosa menos el Evangelio. Ya aprendimos de Pablo que este Evangelio tiene poder y puede transformar al más vil pecador. Ven a Cristo es el mensaje, anda donde nadie quiere ir, busca a esas personas despreciadas por la sociedad, háblale al que nadie se le quiere acercar, ve donde Él y dile, Cristo puede transformarte porque hay poder en el Evangelio. El mismo Evangelio que predicó Pablo, ese Evangelio de poder, es el que Cristo quiere que nosotros prediquemos hoy con plena libertad, sin temor, sin miedo, y para eso le está preparando discípulos, para que vayan, para que salgan, para que no teman decirle al amigo, soy cristiano, para que no teman decirle a sus familiares, soy cristiano y quiero presentarte una vida mejor, un poder mayor. Y ese evangelio es el que se nos entregó a nosotros. Lo recibimos por herencia de los apóstoles y que es el evangelio que el apóstol nos enseña que es poderoso de una manera increíble, como ninguna otra cosa lo puede ser. Y muchas veces nosotros tenemos temor de usarlo y predicarlo y hablarlo. ¿Cómo vamos a tener temor de presentar algo tan poderoso, tan potente? Hay muchos que lo necesitan. Hay muchos alrededor nuestro que necesitan conocer a este Cristo, el único que puede cambiar nuestra sociedad. Eso es el capítulo 1 de Romanos, que creo que nos deja una gran lección respecto a cómo hemos de primero vivir nuestras vidas, de cómo Dios muchas veces, porque nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo, muchas veces Dios deja al ser humano, los entrega, los abandona a sus deseos, a sus placeres, y lamentablemente tienen que vivir las consecuencias del dejarse llevar por sus deseos y pasiones más bajas, lo que estudiamos la epitimia, ¿cierto? Pero nosotros creemos que Dios puede transformar lo más vil en algo precioso. Si nos transforma a nosotros y nos transforma cada día, puede hacerlo con cualquiera. Amén. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta enseñanza que sé que este capítulo 1 ha sido extenso, pero de mucha edificación espiritual para nuestras vidas. Hemos aprendido muchas cosas que nos van a ayudar en nuestra búsqueda de aprender sobre el Evangelio. En Romanos vamos a aprender sobre el Evangelio. Eso es lo que más vamos a aprender aquí. Amén. Vamos a tomarnos estos minutos para orar un instante y agradecer a Dios por este tiempo de enseñanza. Le invito a que cierre sus ojos, me acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias en este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por enseñarnos cuán grande eres. Y si tú eres grande, tu evangelio lo es también. A veces nos olvidamos lo desbordante y poderoso que es el evangelio. Ese evangelio que transformó nuestras vidas, que aunque muchas veces nos desviamos, hacemos lo que no debemos, ese evangelio nos toma y nos vuelve a encarrilar, nos pone en el camino de nuevo. Nos dice nuevamente por dónde debemos ir. Perdónanos, Señor, por las veces que nos soltamos de tu mano, que soltamos y abandonamos este evangelio poderoso, capaz de transformar a cualquier persona. Sí, este evangelio no es solo para los, de hecho no es para los buenos. Esto es para quienes hemos sido muchas veces despreciados por la sociedad, que nos miran y nos tildan de locos. Este evangelio es para aquellos que la sociedad no quiere, que la sociedad los desecha, los desprecia. Este evangelio es para todos, para que todos puedan venir a Cristo. Leía por ahí cuántas veces nosotros oramos que Dios envíe de vuelta a los hijos pródigos y seguramente si vinieran los trataríamos mal. Prepáranos, Señor, con corazones llenos de bondad, llenos de amor, de misericordia y generosidad, así como tú nos recibes todos los días, porque si no fuese por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor, ya habríamos sido consumidos, pero has sido tan bueno, aun viendo nuestros fracasos,
aun viendo nuestras falencias, nuestras debilidades, nos sigues amando, nos sigues levantando y nos sigues llamando a tu presencia. Padre, seguramente si dependiéramos de nuestras obras no tendríamos nada ganado. Si dependiéramos de nuestras capacidades, de lo que nos creemos capaces, estaríamos perdidos, Señor. Si aún estamos en pie por tu misericordia, si aún estamos en pie es porque tu poder, el poder del Evangelio es poderoso, es grande, es tremendo. Qué hermoso es este Evangelio de las gratas nuevas que predicó Jesucristo y se lo traspasó a los apóstoles. Prediquen a Cristo, prediquen a Jesús. No prediques nada más, hermano. No intentes añadirle nada más a este Evangelio. Predica a Cristo, que Él puede transformar, Él puede cambiar. Él no te está enseñando que hables nada más que de Él. Habla de Él. Habla de su amor, habla de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de esa fe que Él pone en nuestros corazones para creer en este Evangelio. No necesitas añadirle nada más porque el Evangelio es poderoso por sí solo. El Evangelio es poder de Dios. Predícalo. El Evangelio es Cristo. Predica a Cristo. Pablo dijo, no me glorío en nada más que la cruz de Cristo y a este resucitado. Ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. No necesitamos agregarle nada más. No necesitas ponerle condimentos ni nada más a esto, porque tiene un poder sobrenatural que transforma las vidas que ni siquiera pensamos que pudiese suceder. Dios lo hace. Y cómo lo hace, no lo sabemos. Eso es el misterio de este Evangelio, que tiene un poder tan grande que no importa quién sea quien lo reciba, si se enfrenta cara a cara con la cruz, va a ser transformado. Danos, Señor, la valentía, danos la gallardía, el esfuerzo, la pasión desbordante por predicarlo. A quien esté frente a nosotros, hablemosle del amor de Cristo. No destruyas a los que tienes cerca, no los ataques, no los trates mal. Hábleles con amor como Cristo lo hizo con cada uno. Si a quienes Cristo cuestionó y criticó fue a los religiosos de la época, que no entraban ni dejaban entrar a nadie. Pero cuando Él se topó con los despreciados de la época, con con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos que eran desechados por la sociedad, cuando Él se encontró con una prostituta, con un alcohólico, se sentaba a la mesa con ellos, compartía con ellos y les predicaba del reino de Dios. Ese es el poder del Evangelio, presentar un Cristo que ama y que quiere transformar al hombre. El poder del Evangelio siempre será San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Y en ese mundo estábamos nosotros, y Él nos llamó. Predica de la misma forma, predica de este mismo modo. No lo alteres para tu conveniencia ni para congraciar con los demás. Predícalo con el mismo poder que lo predicaron los apóstoles, con el mismo poder que por sí mismo tiene este Evangelio, y verás resultados en tu universidad, en tus estudios, en tu trabajo, en medio de tu familia. Si lo predicas con fidelidad, vas a ver resultados. Que Dios nos enseñe a amar, que Dios nos enseñe a tener corazones limpios, bondadosos y generosos con esta sociedad que necesita tanto de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu hermosa palabra, que siempre hace tanto bien a nuestras vidas. Te amamos, Señor, y enséñanos a amarte más y a amar a la gente. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén.